El mendigo de las parábolas. Samuel era un hombre que había tenido la mala suerte de cruzarse en el camino de un irresponsable conductor que lo embistió con su camioneta cuando iba por la carretera hace ya muchos años. Se salvó de milagro, pero a consecuencia de eso, sus piernas quedaron inmóviles y desde ese entonces se tuvo que movilizar en silla de ruedas que un hombre de buen corazón se lo obsequió. Samuel era casado, no tenía hijos y vivía con su fiel compañera en las afueras de la ciudad, pues lugar donde se fue desde el accidente porque no podía realizar ningún trabajo y tuvo que dejar el apartamento que arrendaba porque no tenía cómo pagarlo. Desde aquel lugar Samuel venía al pueblo y se acomodaba al final de un callejón a pedir limosna, ayudado por su esposa. Ella lo dejaba allí mientras se iba a realizar unos trabajos temporales como ama de casa, para cooperar con la olla familiar y para los medicamentos que su esposo requería. Ya por la tarde, al morir el sol, se reencontraban y juntos volvían a casa. Así vivieron por muchos años. Pero un día la mujer enfermó y ya no podía trabajar y tampoco podía llevarle. Así que Samuel tuvo que ingeniárselas para llegar al lugar de siempre y recibir algunas monedas como propinas que personas de buen corazón le dejaban en un viejo frasco. Uno de esos días, ya por la tarde, cuando Samuel esperaba impaciente que alguien le arrojara algunas monedas para salvar la cena, se le acercó un mendigo que nunca antes había visto por el lugar. El extraño llegó y se sentó muy cerca de él, poniendo en el suelo un viejo morral. «Disculpa que me siente aquí, es que estoy muy cansado», le dijo. «La calle es de todos, mi amigo. ¿De dónde vienes?» «Desde muy lejos». «¿Y a dónde vas?» «No lo sé aún. Pienso pasar la noche por aquí». «Se te nota muy cansado y sediento. Toma, bebe», le dijo mientras le alcanzaba una botella con agua. El mendigo lo bebió en silencio y continuó. «Qué rica que está esta agua. Pero si tuviera algo con que matar el hambre». Samuel lo miró y metiendo la mano entre sus cosas, sacó 2 panes. «Toma, come, es lo único que tengo», y le alcanzó. El extraño hombre, después de comerse los 2 panes, le dijo: «Cristo está contigo, mi hermano». «¿Por qué dices eso?» «Porque aún teniendo sed, me diste de beber, y aún teniendo hambre, me diste de comer. Sé lo que es tener hambre. Hice contigo lo que hacen conmigo. Yo también pido limosnas. A las finales, los 2 tenemos mucho en común», contestó Samuel. «Y a propósito», prosiguió, «¿dónde pasarás la noche?» «Por allí encontraré un lugar donde hacerlo». «No quiero cambiar tus planes, pero ¿te gustaría venir a mi casa esta noche? No es muy grande, pero hay un lugar para ti. No tengo mucho que invitarte, pero podemos preparar algo para saciar el hambre. Además, esta noche parece que va a llover». El mendigo, mirando el infinito, le respondió: «Muchas gracias, pero no quisiera incomodar a tu esposa». Samuel, arqueando las cejas, le preguntó: «¿Cómo sabes que tengo esposa?» «Supuse que lo tenías». «No me hagas caso», respondió el hombre sin inmutarse. «Pues supones bien. Tengo esposa, pero no te preocupes. Ella se alegrará de que pases la noche en nuestra casa. Es muy buena». «Pues si así será, acepto con gusto». «Qué bueno. Entonces, ¿qué esperamos? Vamos de una vez, que la noche está cerca». Samuel recogió sus cositas y se encaminaron. El mendigo se ofreció a empujar la silla de ruedas. «¿Qué llevas en ese morral?», preguntó Samuel. «Velas». «¿Velas? ¿Y para qué?» «Para alumbrar mis noches». «Dámela, lo llevaré».
Samuel recibió el morral y los puso sobre sus piernas. Disimuladamente palpó. Y sí eran velas. La casa de Samuel estaba casi a 1 hora de camino. En ese trayecto le contaba la historia de su vida y la amarga experiencia que le tocó vivir por el accidente. El mendigo que empujaba la silla en silencio, después de escuchar, le preguntó: si te dieran 2 deseos a escoger, entre caminar y tener dinero, ¿cuál elegirías? Samuel se quedó pensativo por un momento y respondió: volver a caminar. ¿Y por qué no el dinero?, volvió a preguntar el mendigo. Porque si volviera a caminar, podría volver a trabajar y obtener dinero, y sería feliz. Pero si escogería el dinero, ¿de qué me serviría si no podría caminar? Además, el dinero se acaba pronto si no trabajas. Por un momento los dos quedaron en silencio. Cuéntame algo, dijo de pronto Samuel. ¿Qué quieres que te cuente? Algo, no sé, alguna historia. Tengo muchas historias. Cuéntame una, pues. ¿Crees en Dios y en sus milagros? Mucho, respondió Samuel seguro. ¿Conoces a Jesús? No mucho que digamos. Bueno, Jesús es uno de los personajes más bondadosos e importantes de la Biblia, que por ser hijo de Dios hizo muchos milagros y ayudó a mucha gente a encontrar el camino del amor. Desde joven, Jesús fue muy amable con los demás y siempre que podía ayudar a alguien, lo hacía sin pensarlo, con la ayuda de su Padre Celestial. Eso sí lo sé, contestó Samuel. Bien, aquí va la primera, dijo el mendigo y empezó a narrar. Un día, Jesús y su madre María fueron invitados a una boda en un pueblo que se llamaba Caná, en medio de la región de Galilea. Cuando llegaron, ya la gente se encontraba bailando y cantando para celebrar la felicidad de los novios. Ambos se unieron a la fiesta. La gente estaba tan alegre que en muy poco tiempo se terminó todo el vino que habían llevado para la celebración. Esto preocupó mucho a María, a quien de inmediato se le ocurrió que podía acudir a su hijo para que hiciera algo por los novios. Jesús, el vino de la boda se ha acabado ya y todavía no se ha terminado la fiesta, le dijo. Él, sabiendo que su madre se refería a su capacidad para hacer milagros, no quiso involucrarse en un principio. Ese no es asunto nuestro, mamá, le dijo. Todavía no ha llegado la hora de que revele ante los demás quién soy. Sin embargo, María, que aún quería ayudar a los novios, fue de todas maneras a hablar con los sirvientes de la boda, que ya estaban inquietos por la falta de vino. No se preocupen, vayan con mi hijo y hagan todo lo que él les ordene, les dijo. Los criados fueron con Jesús y llevaron con ellos 6 enormes tinajas. Cada una era muy pesada y tenía capacidad para guardar hasta 100 litros de agua en su interior. Entonces Jesús les dijo a los sirvientes: vayan y llenen estas tinajas con agua hasta los bordes. Los sirvientes hicieron lo que él les pedía y apenas estuvieron llenas, Jesús volvió a hablarles. Ahora sumerjan una copa en una de las tinajas y llévensela al encargado de la fiesta para que pueda probarlo. Así se hizo, y cuando el encargado probó aquella copa, cuya agua había sido convertida en vino, se quedó muy sorprendido, pues era delicioso y no tenía ni idea de dónde lo habían traído. Llamó entonces al novio para que lo probara, y también él se llevó una agradable sorpresa, quien exclamó: siempre se sirve el mejor vino al principio de las bodas, y cuando ya los invitados han bebido suficiente, se saca el vino corriente. Tú, en cambio, decidiste dejar el mejor para el final. A la mañana siguiente, los invitados se marcharon a sus casas muy contentos, pues habían bebido de maravilla. Este fue el primer milagro que hizo Jesús, y con el que nos enseñó una lección muy importante. Siempre podemos dar lo mejor de nosotros para ayudar a los demás.
¡Me gustó!, exclamó Samuel. ¿No tienes otra?, volvió a preguntar, sabiendo que le faltaba un buen tramo para llegar. Bien, aquí tengo otro, dijo el mendigo y continuó. Otro día, Jesús y sus discípulos viajaron hasta una tierra llamada Samaria, donde existía la ciudad de Sicar. Allí se detuvieron junto a un viejo pozo de agua, y mientras él mandaba a sus acompañantes a comprar comida, se acercó una mujer llevando un cántaro con ella. Entonces Jesús le pidió que le diera de beber. La desconocida se sorprendió mucho cuando esto ocurrió, pues en aquella época los samaritanos como ella y los judíos como él no se hablaban. ¿Cómo puedes pedirme tal cosa a mí si soy samaritana?, le preguntó. Si supieras quién soy yo, le dijo Jesús con tranquilidad, me pedirías el agua viva. Pero Señor, si no tienes con qué sacarla y este pozo está muy hondo, ¿dónde tienes el agua viva? ¿Es que eres mejor que Jacob, nuestro padre, quien construyó este pozo para nosotros? Cualquier persona que bebiera de esta agua volvería a tener sed, mas quienes beban del agua que yo les daré no sentirán sed nunca más, porque el agua que yo les dé será su fuente de vida eterna. Al escuchar esto, la mujer se acercó a Jesús casi de rodillas. Señor, dame esa agua, le pidió. Jesús le dijo que llamara entonces a su esposo, y ella le respondió que no tenía. Has tenido 5 maridos en tu vida, le dijo él, y el hombre con quien vives ahora no es tu esposo. La samaritana palideció al escuchar esto y supo que Jesús era un profeta, pues había acertado en todo cuanto había dicho. Luego le preguntó en qué lugar prefería Dios que lo adoraran, si en Jerusalén o en el monte sagrado que poseían los samaritanos. Las personas que aman a Dios lo adoran en su espíritu y su corazón, le respondió. Cuando terminaron de hablar, la mujer fue a anunciarles a todos en la ciudad que había un hombre muy sabio que había llegado desde Jerusalén. La fama de Jesús se extendió rápidamente en Samaria y acudió mucha gente a verlo. Cuando la multitud se reunió en torno a él, Jesús se encontraba comiendo con sus discípulos. ¿Será él el Mesías?, se preguntaban los unos a los otros. Y cuando Jesús los vio llegar, se puso muy contento, pues sabía que su misión en la tierra era difundir la palabra que su Padre Dios le había transmitido. Luego de escuchar a la mujer y de presenciar sus parábolas, los mismos habitantes de la ciudad le pidieron que se quedara con ellos. Jesús permaneció en aquel lugar 2 días, inspirando a todas las personas que platicaban con él, instándolas a ser buenas con su prójimo y a tener confianza en Dios. Pasado este tiempo se marchó con sus discípulos para seguir viajando, pues tenían un largo camino que recorrer. En cada sitio en el que paraban, Jesús enseñaba a sus semejantes a amarse y a respetarse, como lo había hecho con la mujer samaritana. Y fue así como muchos creyeron en su palabra y lo aceptaron como Cristo, el auténtico Salvador del mundo. «Esa también me gustó», exclamó Samuel mientras pensaba para sus adentros. «Este parece que no fuera mendigo, pues sabe mucho». «Todavía falta un poco más. Cuéntame otra». «Está bien», dijo el mendigo. «¿Conoces la historia de Zaqueo?» «Un poco». «Bueno, cierta vez, cuando Jesús de Nazaret fue a predicar la palabra de Dios, lo hizo en una ciudad llamada Jericó, donde vivía un hombre de estatura pequeña llamado Zaqueo. Este hombre, muy pequeño, era cobrador de impuestos y bastante conocido en la ciudad, pero estafando a muchas personas, se hizo un hombre muy rico. Pero aún así, un día, Zaqueo quería ver a Jesús predicar. Se hablaba mucho de los milagros de Jesús y de lo especial que era con las personas. Seguramente estaba tan interesado como las demás personas en oír su palabra. Pero entre tanta multitud no podía hacerlo a causa de su tamaño. Jesús llegó al lugar a predicar y Zaqueo entre la multitud no podía ver a Jesús, porque las personas que eran más altas no se daban cuenta que le impedían hacerlo.
Entonces Zaqueo, que estaba muy triste, se dio cuenta que cerca había un árbol. Rápidamente se subió y, agarrado de una rama, se sentó a esperar y a escuchar a Jesús. Cuando Jesús pasó, lo vio y le dijo: «¡Hey, Zaqueo, baja, que hoy me toca ir a tu casa!» Y continuó su camino. Zaqueo, al ver que Jesús lo llamó por su nombre, hizo que bajara de un salto, tan contento y sorprendido a la vez que no podía contener tanta emoción. Sin embargo, la gente estaba sorprendida y murmuraban cómo Jesús podía ir a la casa de tremendo ladrón. Pero Jesús sabía lo que hacía, por eso eligió la casa de Zaqueo. Cuando llegaron, Zaqueo le confesó a Jesús su arrepentimiento y le dice que devolvería su dinero 4 veces más a toda la gente que le había cobrado de más. Jesús, muy feliz de ver su sinceridad, lo perdonó y le dijo: «A partir de ahora, la salvación ha llegado a este hogar». Justo cuando llegaban a la casa de Samuel, el mendigo terminaba de narrar la historia de Zaqueo. Cuando la mujer abrió la puerta, se sorprendió al ver al acompañante de su marido. Entonces Samuel le contó cómo lo había conocido. Ese mismo rato la mujer sacrificó la única gallina que tenía y, mientras preparaba un sabroso guiso, alistó un lecho para que descansara el mendigo. Al poco rato, a la tenue luz de un candil, los 3 comían muy contentos y se quedaron conversando hasta altas horas. Y antes de irse a dormir, el mendigo dijo a la pareja de esposos: «Puede que mañana cuando despierten no me encuentren. No se vayan a asustar. Yo me iré muy temprano. Aquí les dejo estas velas para que se alumbren». Un ruido despertó a Samuel. Los pajarillos cantaban como nunca allá afuera. Ya estaba amaneciendo. Llamó a su esposa para que le ayudara a sentarse en su silla. Y lo primero que hicieron fue ir a ver al mendigo. Pero cuando llegaron, la cama estaba vacía. Solo estaba el morral con velas en un rincón. Se preguntaban cómo había podido salir si la puerta estaba trancada. Los 2 quedaron mirándose, muy tristes. Samuel se acercó al morral de velas. Quería verlo. Le causaba intriga que aquel caminante cargara tantas velas. Al abrirlo, cuidadosamente, pegó un aterrador grito, pues se dio con la sorpresa de que no eran velas, sino pequeños huesos humanos. Samuel salió corriendo de su casa espantado. En ese momento, su mujer exclamó mucho más sorprendida: «¡Samuel! ¡Samuel! ¡Estás caminando!». Samuel se detuvo y volteó. En el fondo de su casa miró sus sillas de ruedas, miró sus piernas, y sí, estaba de pie y podía correr. Miró el camino por donde se había ido el mendigo. Se arrodilló y echó a llorar mientras decía: «¿Cómo no nos dimos cuenta, mujer? Él estuvo aquí». «¿Quién?». Él, pues, él, el Hijo del Señor. Sí, Jesús estuvo aquí. El Señor vino a nuestra casa, mujer». Samuel abrazó a su esposa y, abrazados, lloraban, pero de alegría. Al entrar a su casa, volvieron a ver el morral con huesos, pero solo encontraron velas. Fue en ese momento que la mujer se dio cuenta de que aquel mal desconocido que aquejaba hace muchos años también había desaparecido. Volvieron a salir y, gritando a viva voz, agradecían al Todopoderoso. Jesús estuvo allí. ¿Y tú crees en los milagros?